Vamos a continuar con Mateo capítulo 12 We're going to continue in Matthew chapter 12. y como hemos visto en las últimas semanas, Jesucristo está teniendo varias conversaciones con oponentes religiosos. And as we've seen in the last few weeks, Jesus is responding and dealing with the opposition of the religious leaders. El capítulo 12 ya nos ha dicho que ellos son oponentes, los líderes religiosos buscando destruir a Jesús. We see that in chapter 12, the religious leaders are his opponents, and they're looking to destroy Jesus. Han hasta este punto atacado su carácter, difamado irreverentemente a Jesús. Up until this point, they've attacked Jesus' character, they've slandered him. Y cada vez que ellos traen ataques, Jesucristo responde con una sabiduría que ellos no pueden simplemente oponerse. And every time they attack him, Jesus responds in wisdom, and they don't know what to do with the words he's given them. Con este breve resumen en mente, nos encontramos en este mismo tira y jala entre Jesucristo y estos líderes oponentes. And in this context here, we're seeing the same back and forth between Jesus and the religious leaders. En particular, en el versículo 38 hasta el 45, And particularly the verses that we just read, 38 through 45. Los escribas y los fariseos exigen de Jesús un milagro, una señal. The Pharisees and the scribes are demanding from Jesus a miracle or a sign, Para que Él demuestre que verdaderamente es el Mesías enviado de Dios. so that he would prove that he is truly the Messiah. Y el resto del texto es Jesús respondiendo, advirtiendo y reprendiendo a esta actitud que ellos dan hacia Jesús. And the rest of the text here is Jesus responding to this demand that they've asked of him. Empezamos con el versículo 38, si podemos leer esto juntos. And we'll go back to verse 38, if we can read that together. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal o un milagro. Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see a sign from you. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Who are the scribes and the Pharisees? Mateo ya ha comenzado a darnos esta información por medio del Evangelio. Matthew has already begun to give us this information throughout the gospel. Y vamos a decir algunas cosas de ellos, pero recuérdese esto, son oponentes hacia Jesucristo. And I'm going to give you some information here about them, but just remember that they are Jesus' primary opponents. Vemos esto en el versículo 14 del capítulo 12, We see this in Matthew 12:14, Mateo 5:20, Matthew 5:20, Mateo 23, todo el capítulo. Matthew chapter 23. Como oponentes hacia Jesús, están rehusando recibirlo como enviado de Dios. They're opposing Jesus. They're refusing to accept him as the one that has been sent by God. Lo que debe de impactar a los lectores originales de estos oponentes que se oponen hacia Jesús es que ellos son los que estudian las escrituras hebreas más que los demás. And perhaps what's the most shocking about their hostility is that they are the religious leaders. They are the ones that know the scriptures more than the general public. Los escribas eran una clase de intérpretes profesionales de la ley de Moisés. The scribes were a class of professional interpreters and teachers of the law. Piensen doctorados de la ley o doctorados de las escrituras. Think of those that have, a doctoral degree in the studies in law. Y los fariseos, And the Pharisees, como ya hemos visto a través del Evangelio de Mateo, as we have already seen throughout the Gospel of Matthew, son los más piadosos exteriormente hablando entre los grupos de maestros judíos. they are one of the most outwardly pious and strictest of the Jewish teaching group. Jesucristo los ha describido y Mateo los ha describido como gente que oraba más que los demás adoradores judíos. Jesus has described them, right, that they are ones that pray more than others. Son los que ayunaban más de lo requerido por la ley mosaica, más que el resto de los adoradores judíos. They fasted more than what was required of the law by the law. En Mateo 23 incluso dice que diezmaban más de lo necesario
que el resto de los adoradores judíos. Eran exteriormente piadosos más que los demás. And also we see in Matthew that they would give more, they would tithe more than others. Lo que debe de alarmarnos es que ellos, y hablaremos más de esto en adelante, son los más grandes oponentes de Jesús. What we see here is that they are the largest opponents to Jesus, Que supremamente van a culminar en el tribunal injusto de la crucifixión del Señor Jesús. which will culminate, right, in the tribunal of that was unjust, right, that led to Jesus' crucifixion. Y en el versículo 38 ellos traen una pregunta, pero no lo vean simplemente como pregunta, es una exigencia. We see that in verse 38, they come here with a question, but we need to see this, it's more than that, it's a demand. Versículo 38 dice, ellos vienen diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. They come to him and say, Teacher, we wish to see a sign from you. El entendimiento aquí es una demanda, The understanding here is that it is a demand. es una exigencia, no simplemente una pregunta sincera de querer saber más de Jesús. They're testing, right? They're asking in a way that it's not just out of simply asking him. Y están pidiendo una señal. La palabra señal también se puede traducir como un milagro. Quieren ver un acto divino. This word sign here can also be used miracle. Think of a divine act by God. Entonces están pidiendo y demandando un milagro, que Jesús haga un acto divino en frente de ellos, They're demanding a miracle, a divine act of God. como una prueba visible para ellos de que Él verdaderamente es el Mesías. So a proof that he truly is the Messiah. Una traducción moderna lo traduce de esta manera: queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste verdaderamente enviado por Dios. We want you to do something that really shows to us that you were the one sent by God. Si usted le da un vistazo, dele un vistazo al capítulo 16, versículo 1. Ellos hacen esta pregunta de nuevo y mire cómo lo pone capítulo 16, versículo 1. If you go to chapter 16, verse 1, they say this here as well. Mire, el versículo 1 dice, vinieron los fariseos, y esta vez son los saduceos, otro grupo religioso, para tentarle. So we see that the Pharisees and the Sadducees, which is another religious group, came and testing him. Tentarle significa ponerle una trampa. This word testing here means that they wanted to put him into a trap. Dice, vinieron a tentarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. And they asked him to show them a sign from heaven. Es la idea de, danos una señal de Dios, quiero verlo con mis ojos. They're saying, I want to see something from God. I want to see this with my own eyes. Regresando a nuestro texto en el capítulo 12, Going back to our text in chapter 12, la idea es que buscan descreditar a Jesús. they look to discredit Jesus. Están intentando de hacer que Jesús tropiece en sus palabras y sus enseñanzas. They're looking to see that Jesus will trip up in his words or in his teaching. Es una demanda por una prueba, pero en verdad no están buscando conocer a Dios. This demand here is them testing him. It's not wanting the best or knowing the best from him. Ahora, lo que debería captar inmediatamente el lector al leer esta demanda por una señal What we should be able to capture right away, this demand, this sign, es que estos escribas y fariseos ya han visto y han escuchado innumerables señales. that they have already seen an innumerable amount of signs and wonders. Podemos regresar y leer todos los últimos 12 capítulos, pero simplemente vamos a pensar en el capítulo 12. We can go back and read throughout all of the chapters here, but let's just focus on chapter 12. Solamente en el capítulo 12 Jesús acaba de sanar a un hombre con un brazo completamente marchito. No sé si se acuerda, entra en la sinagoga, hay un hombre con un brazo totalmente marchito y lo sana. We see that in chapter 12 alone, he heals a man with a completely withered arm. En el versículo 10 nos dice que lo hizo delante de sus ojos, es decir, los líderes de la sinagoga.
verse 10, he says that it states here that he did it before their eyes, the religious leaders. Y no solamente los líderes, sino todos los testigos en las sinagogas, gente que era fiable en su testimonio. And in front of reliable witnesses. Y luego en el versículo 22 del capítulo 12, And then verse 22 in this chapter, Jesús sana a un hombre oprimido, atormentado por demonio. Jesus heals a man that has been demon possessed. Y no solamente está atormentado por demonio, las escrituras en el versículo 22 dice que era físicamente ciego y no podía hablar. Not only was he demon possessed, but he was also blind and mute. Jesús lo reprende al demonio y sana al hombre. Es decir, el hombre ahora puede hablar, puede ver. He heals him, and not just by liberating him, but he also gives him his sight and his ability to speak. Y luego inmediatamente los testigos, hay un innumerable de testigos, y le están diciendo a todos los que se encuentran ahí, y el texto nos dice también a los fariseos, We see that he's done this in front of reliable Jewish witnesses, including the Pharisees. que este tiene que ser el hijo de David, tiene que ser el Mesías. This has to be the Messiah. This has to be the son of David. Pero mira el versículo 24 de Mateo 12. Después de eso, en el versículo 24, los fariseos se enteran de esto, escuchan este testimonio. And in verse 24, the Pharisees hear this testimony. Y en lugar de conectar los puntos, de que ellos mismos están viendo evidencias de las profecías de Isaías cumplirse ante sus ojos, And instead of them connecting the dots for themselves, that the prophecies of the Messiah are coming true before them. Isaías 35, que el ciego iba a tener vista, el mudo iba a hablar las glorias de Dios. En vez de conectar los puntos de todo su estudio, concluyen algo totalmente erróneo. You know, Isaiah 35, that the blind will see and the mute will speak. And instead of them connecting these dots and coming to the realization of the Messiah, they go somewhere else with it. No, ellos irreverentemente acusan que Jesús es malo. They irreverently accuse Jesus of being evil. Y dice que él hace esto por obra demoníaca. They accredit this to him being able to do this because of some demonic ability. O sea, lo que debe de captar nuestra atención de inmediato, What should capture our attention immediately cuando estos fariseos when these Pharisees y estos escribas demandan una señal de Jesús para dar evidencias y credenciales que Él es el Mesías de Dios, and the scribes demand this sign, this miracle from Jesus to prove that he is the Messiah. es que esta es una demanda ridícula. It is a ridiculous demand from their part. Es una demanda totalmente incoherente, It's incoherent porque ya han visto y están frente de ellos un innumerable de evidencias, señales y testimonios del cielo de que este es el Hijo de Dios en carne y hueso. because Jesus has already given them these signs of heaven in an innumerable amount of that God has sent him with these signs and these miracles. ¿Quién fue los que examinaron los rollos de las Escrituras para decirle a Herodes, el Mesías va a nacer en Belén? Who is it, the one that opened up the rolls of the scripture and saying to Herod, the Messiah will be born in Bethlehem? Cuando gentiles, es decir, no judíos, entran en Jerusalén para decir, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto la señal de Dios en el cielo. Even Gentiles from the east come in and say, where is your Messiah? Where has he been born? We have seen his star in the heavens and we have come looking for him. Las evidencias han estado en sus ojos de tal manera que hasta gente de lejos las puede ver. The signs have been evident for a long time that even people from afar can see it. Esto es alarmante. Creo que dice algo
de ellos. This is alarming. It really tells us something about them. Esta pregunta ridícula, That ridiculous question or demand, esta exigencia arrogante por una señal, their arrogance of demanding a sign, resalta fuertemente de su ceguera espiritual. it strongly highlights their spiritual blindness. Parece ser que el hombre que estaba físicamente ciego ve más que ellos. That the man who was physically blind can see more than they can. Y ellos que tienen vista física no pueden ver quién está enfrente de ellos. And they that have their sight can't see who's before them. También manifiesta que ellos no están realmente interesados en una señal o evidencias para saber si Jesús es enviado por Dios. It also shows us that they're not really motivated to know for sure. They're not doing it with a good intention of asking him for this sign. No. Esta pregunta no viene de un interés de conocer quién es Dios y quién es Jesús. The question is not coming from a motivation of knowing who God is and knowing who the Messiah is. No, esto es una pregunta que viene para acusar a Jesús y para excusa en por qué ellos simplemente nunca van a seguir a Jesús. This question here is meant to, question Jesus' authority, and it's a hypocritical excuse because they just don't really want to follow him. No sé, mientras miraba esta pregunta tan arrogante, no pude detener de pensar en los días de ignorancia donde yo mismo hice preguntas como esta. And as I reflect on their arrogance and the way they question him and demand him, I start to reflect on times when I did the same. No sé si se recuerda, tal vez algunos de ustedes estaban ahí también, I'm not sure if you remember, maybe some of you were there too, donde no hacían sus preguntas hacia Dios o hacia un ministro o hacia una mamá cristiana, no porque verdaderamente estaban interesados en conocer a Dios, sino porque querían retarlos. You may go back into your past and think when you would question that Christian person in your life or the minister or a Christian family member, but you were questioning them not out of interest for the gospel, but because you wanted to challenge them. Querían que se tropezaran en sus palabras, You wanted to catch them up, to trip them up over their words, solamente para proveer otra excusa en por cual no ibas a seguir al Señor Jesús. just so that you could get another excuse as to, well, see, that's why I don't become a Christian, that's why I don't follow the Lord. Simplemente no pude detenerme de pensar qué arrogancia hay en el hombre. I look at this and I think, wow, how man can be so arrogant. ¿Quién somos nosotros Who are we para demandar de Dios to demand from God, quien nosotros hemos ofendido, whom we have offended, que Él haga y exigemos que Él haga por nosotros evidencias para que lo sigamos a Él? that we would demand of him some sort of miracle, some sort of act of God, so that we may then follow him. Me gusta lo que responde el amado teólogo difunto R.C. Sproul hacia esto. I really like how R.C. Sproul, responds to this scripture. Jesús no hace milagros a petición. Jesus does not do miracles on demand. La actitud que exige signos milagrosos como una condición para creer, esta actitud no agrada a Dios. The attitude that demands miraculous signs as a condition for a belief does not please God. Jesús tiene una respuesta para ellos. Jesus has an answer for them. Versículo 39 al 42 encontramos respuestas y advertencias hacia este tipo de actitud. In verse 39 through 42, we see Jesus' response towards this attitude. Y les respondió Jesús a ellos en el versículo 39, Verse 39, he answers them, la generación mala o malvada y adúltera demanda señal. an evil and an adulterous generation seeks for a sign. Mire esa manera de referirse hacia estos religiosos.
Look at how he refers to these religious leaders. No hace falta 4 años de colegio bíblico para saber que generación malvada y adúltera no es algo bueno y buena referencia para ellos. You don't need 4 years of Bible school to know that to be described as an evil and adulterous generation is a bad thing. Esta es una acusación fuerte de Jesucristo de su verdadera condición espiritual. This is a true statement of their spiritual condition. Es decir, por fuera tal vez ellos se ven más piadosos que los demás, Maybe outwardly, right, they look very pious, pero Jesucristo le está dando su verdadera condición. but Jesus is revealing their true condition. Y mire las descripciones, dice que son una generación mala. The description here, they're an evil group of people. Mala es la palabra para describir personas viciosas, To describe somebody who can be vicious, degenerada, degenerates, repugnante o con malas intenciones, malvados. to be repugnant or to have bad intentions. Y luego dice que son adúlteros. Dice, no solamente son malos, son una generación malvada de adúlteros. Not only does he describe them as evil, but he describes them as an adulterous group. Y esto describe a un grupo de personas que son espiritualmente infiel a Dios, A group of people that are spiritually unfaithful to God, desleal, disloyal, traicionera, treacherous. traidora hacia Dios. They are traitors towards God. Un comentarista lo pone de esta manera. A commentary puts it this way. Esa generación había pecado con Dios en el ámbito espiritual de la misma manera que una esposa adúltera peca contra su marido en el ámbito carnal. That generation had sinned against God in the spiritual realm in the same way that an adulterous wife sins against her husband in the carnal realm. Son desleales y espiritualmente infieles hacia Dios. They are spiritually unfaithful to their God. Esto, no sé, estas dos palabras solamente dan a claro una contradicción entre lo que mucha gente ve superficialmente y lo que Jesús ve sinceramente y verdaderamente acerca de ellos. We see here that Jesus is revealing their true condition, not just what has been seen all this time outside. Y luego dice que es una generación de ellos. And he calls it a generation of them. Es decir, no solamente ellos, sino la generación en cual Jesucristo estaba viviendo. Es decir, la mayoría de ellos. Not just them, but a great majority of them. La generación aquí se refiere a la gente, a las personas del día de Jesús en cual Él caminó la tierra. That generation he's referring to is that people group that existed while he was here on earth. O sea, los fariseos son representantes de todo un grupo de personas. The Pharisees are a representative of a whole group of people. Cualquiera que se encaja en esta categoría de infiel, desleal, traicionero, Whoever finds themselves into this category of being unfaithful, disloyal, hacia Dios, espiritualmente infiel hacia Dios, encaja aquí en este grupo de generación malvado y adúltera. treacherous and traitorous here towards God. Y quién, me pongo a pensar al escuchar esto, pues, ¿quiénes son estas personas que encajan en esta categoría? And I think, well, who fits into these categories? Pues solamente mirando este texto, hay creo que por lo menos 2 descripciones que Jesucristo está dando para ver quién encaja en esta categoría. We see here, right, the descriptions that Jesus is giving, and I find 2 groups of people here. Piensen esto conmigo, Think about this with porque me. aquí creo que está la primera. Here's the first one. Como le mencioné, no mucha gente en el primer siglo había concluido que estos líderes religiosos, adoradores judíos, Not many people in this generation, this century, could see the Pharisees. que ellos eran una generación malvada de adúlteros. They would not describe them as an evil and adulterous generation. La mayoría iba a concluir, si usted y yo hubiésemos concluido,
son los más fieles de ellos. If we were living at that time, we would look at their outward expression and say, well, they're the most faithful. No, nadie va más a la sinagoga que ellos. Nobody goes more to the synagogue than them. Nadie ora más que ellos. Nobody prays more than them. Nadie ayuna más que ellos. Nobody Nadie fasts da more más than- que ellos. Nobody gives more than them. Nadie lee las escrituras más que ellos. Nobody reads the scriptures like they do. Eran maestros de las escrituras hebreas, They were teachers of the law, of the expertos de ellos. scriptures, experts. ¿Por qué es que Jesús los encaja en esta categoría? So why is it that Jesus categorizes them in this particular category? Porque rehúsan recibir a Jesús como el Mesías que Dios envió. They refuse to accept Jesus as the Messiah that God has sent. Y no pueden ser leal a la fe de Abraham si rechazan a quien que fue enviado como la descendencia de Abraham. And they can't be faithful to God, the God of Abraham and his descendancy, if they're rejecting the one that came from this descendancy and is the Messiah. No es posible ser adoradores de Yahweh y rechazar al Cristo de Yahweh. They can't be worshipers of Yahweh and then reject Yahweh. Este creo que es la manera que encajamos, o una persona encaja en la categoría de generación adúltera y malvada. This is how we're able to fit them into this category, right? That Jesus has described them as an evil and adulterous generation. Puede ser una persona que aparentemente por afuera tiene todo en orden. It looks like somebody on the outside who has everything in order. Nunca se metió en problemas con la ley. He's never been in trouble with the law. Fue a la universidad. Went to the university. Tiene un matrimonio más o menos. Their marriage is relatively okay. Tienen hijos más o menos. Their children are okay. Buenos grados. Good grades. Tiene una casa. They have a home. Tiene todo aparentemente por afuera muy bueno. Everything on the outside is apparently very good. Pero Jesús solamente es alguien más. But Jesus is just somebody else. Jesús no es Cristo. Jesus is not Christ. Jesús no es Señor. Jesus is not Lord. Jesús no es Salvador. Jesus is not Savior. Y Jesús describe a este tipo de persona And Jesus describes this type of person como malvada. as wicked. Porque están en rebelión en contra de Dios y el gobernante que Dios ha enviado. They are opposing God and the one God has sent. Esto es un mensaje radical aquí, porque esto significa que fuera de conocer a Jesús, el mundo está en rebelión contra Dios. What we see here is radical because we see the people who should be for God is actually against God. La segunda, Second, ¿quiénes son las personas que encajan en esta categoría? who are the type of people that are in this category? No solamente los que rechazan a Cristo, sino en el versículo 39, In verse 39, Jesús pone otra descripción clara de quién encaja en esta categoría. he gives us a way to see who fits into this category. Versículo 39 dice, Verse versículo 39 says, la generación mala y adúltera que demanda señal. an evil and adulterous generation that seeks a sign. Es decir, aquellos que arrogantemente exigen pruebas y evidencias personales de Dios, A person who arrogantly demands these signs from God, distintas a las que Dios ya ha proporcionado, distinct from the ones that God himself has given, para poder confiar a Dios y obedecer a Dios. to be able to trust God and obey him. Esos es los que encajan en esta categoría. Those are the types that are in this category. Es decir, no vienen con sinceridad, sino vienen con demandas personales, y si no se proveen estas evidencias y demandas personales, no van a confiar. They don't come sincerely. They come with this arrogance of demanding certain miracles. And if God performs these miracles, then I will believe in you. Y Then I will trust in you. Jesucristo dice,
Pero ninguna señal, versículo 39, se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. He tells them, right, in verse 39, that no sign will be given to them except the sign of the prophet Jonah. Jesús continúa diciendo que hay otra señal que viene de Dios que les será dada a todas las generaciones. But he does tell them that one more sign will come that God has given to humanity. Y en particular a esta generación adúltera e incrédula. And in particular, this generation that is adulterous and have unbelief. Y en el versículo 39 y 40 Jesús llama esta la señal de Jonás. And in verse 40, he calls it the sign of Jonah. Jesús describe en el versículo 39 y 40 la señal de Jonás como la señal de volver a la vida después de la muerte como un testigo. He gives us that in verse 40 that the sign of Jonah will be that he would die and come back to life. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jonás, quizás te recuerdas, es ese profeta del Antiguo Testamento que fue enviado por Dios a predicar arrepentimiento a los paganos de Nínive. We see, if you can remember, that Jonah was a prophet in the Old Testament, and he was sent to preach the message of God to the Ninevites. Y él desobedeció inicialmente, no quiso ir. And he disobeyed. He did not want to go. Así que usted se recuerda la historia, llega al punto donde los marineros lo tiran del barco al mar. And if you remember the story, right, the fishermen on the boat say, no, he's got to go, and they throw him over. Luego viene un pez grande, literalmente la palabra es un pez monstruoso. And a great fish, a monstrous fish, Viene y se lo traga a Jonás. and comes and swallows Jonah. Y Jonás, el profeta, pasa 3 días en las profundidades del mar. And we see that Jonah spends 3 days in the belly of the great fish. Esa frase en el versículo 40, el vientre de la tierra. And when we see here, right, in this verse 40, in the heart of the earth, Eso es una palabra, un hebreísmo para hablar de la tumba. Es el Sheol, es el lugar donde van los que mueren. and it's a Hebrewism to describe a place named Sheol, which is where, you know, when you die, that's where you go, your holding place. Y al tercer día Dios ordena misericordiosamente que el monstruoso pez escupa a Jonás y Jonás literalmente es escupido en la destinación donde están la gente de Nínive. And after 3 days, God commands the great fish to throw up Jonah, and he throws him up in Nineveh. El punto es que Jonás sirvió como una señal de volver a la vida después de la muerte, como un testigo y predicador y mensaje hacia el mundo pagano de Nínive, llamándolo arrepentimiento. And what we see here, right, just how Jonah was presumed dead for those 3 days, and he comes back to life at Nineveh, we see that Jesus also will have that same sign. Uno de los cursos que tomamos en el colegio bíblico fue estudiar el libro de Jonás por 10 semanas. One of the Bible courses I took at Bible college was studying the book of Jonah for 10 weeks. Y algo que nos llamó la atención fue ese tiempo y periodo que él estuvo en el mar, en ese monstruoso pez. And something that really caught our attention as we were studying was those 3 days that Jonah was thrown into the sea, into the depths of the sea, in the depths of the belly of this great fish. Y cómo tanto el relato del Antiguo Testamento en el libro de Jonás And this tale here in the Old Testament story of Jonah, cómo el relato del Antiguo Testamento de Jonás y el relato que nos está dando Jesucristo en el Nuevo Testamento we see the narrative of Jonah in the Old Testament, and now the narrative that Jesus is giving here in the New Testament indican que Jonás murió en ese mar.
He indicates here that Jonah actually died in that sea. y que tuvo que ser resucitado cuando fue escupido como testigo a quienes él predicó. And had to be resurrected in order for him to preach to the group of people that God had commanded him to do. No, por ejemplo, en Jonás 2:2 For example, in Jonah 2:2, y Jonás 2:7, in Jonah Jonás 2:7, escribe una oración que él hizo antes de que él fue escupido. says that he wrote a poem before he was. No, el Jonás 2 él escribe un poema después de que fue escupido, pero antes de que él fue escupido. He writes a poem after he's been spit up about how it was before he was spit up. Y dice lo siguiente, dice que él estaba en el vientre o la tumba de Seol, de los muertos. He says that he was in the belly of the grave, the belly of the dead, Es decir, estuvo donde van los muertos. that he went to where the dead go. El Sproul lo pone de esta manera. R.C. Sproul puts it this way: Jonás fue arrastrado lejos de la tierra de los vivos en el mar y de los grandes peces, pero luego resucitó para proclamar la palabra de Dios a Nínive. Jonah was swept away from the land of the living in the sea and the great fish, but then restored to life again to proclaim God's word to Nineveh. O sea, tuvo una muerte y resurrección. So he had death and resurrection. Y aquí Jesús menciona esa señal de muerte y resurrección. And here Jesus references this idea of death and resurrection. Jesús menciona a Jonás diciendo que Jesús también resucitará entre los muertos como un testigo y testimonio a esta generación y a las generaciones que vienen. And Jesus says in a similar way that he will also die and resurrect and give a message to this generation. Un escritor lo puso de esta manera. A writer put it this way: La experiencia de Jonás fue señal de la muerte, sepultura y resurrección venidera del Señor Jesucristo. the experience of Jonah was the sign of the Lord's forthcoming death, burial, and resurrection. Jesús dice que le dará una señal a esta generación malvada. Jesus says that he will give a sign to this evil, adulterous generation. Y la última que les dará es que Él va a resucitar entre los muertos. And the last one is that he will resurrect amongst the dead. Y la idea aquí es que incluso cuando resucite entre los muertos, aún con eso no van a creer. And even when he resurrects, they still will not believe him. Esa es la idea. This is the idea here. No sé si se recuerda en San Juan 11, muere Lázaro después de 4 días. I'm not sure if you remember, but in John chapter 11, we see that Lazarus has been dead for 4 days. Jesucristo lo levanta entre los muertos corporalmente. And Jesus Christ resurrects his corporal body. Y San Juan 11 nos dice que tienen una cena grande para Lázaro. And we see in John 11 that they have a great meal, a banquet for Lazarus. Imagínense eso, Lázaro resucitado y está de nuevo con su familia, la casa está empapada de gente. Imagine, right? Lazarus has been dead for 4 days. Now he's alive. He's sitting down eating a meal with his family, and the house is full of people. Y entre ese regocijo, maravilla de lo que Jesús ha hecho, Jesús comiendo con Lázaro. And imagine in that joy and in the awe of him being alive, Jesus is sitting there eating with Lazarus. Ahí hay un versículo muy interesante. There's a very interesting verse there. Nos dice que los fariseos, los líderes religiosos, vieron esto. That the Pharisees, the religious leaders, saw what was happening. Y usted se va a maravillar de su plan. You're gonna be like, wow, about their plan. Planificaron matar a Lázaro y a Jesucristo. They went to make a plan that they must kill Lazarus and they also must kill Jesus. No matter what God does, they just will not believe. No importando lo que haga Dios, ellos no van a creer. La idea aquí es, Él te va a dar una señal más. The idea here is Jesus says, yes, he will give you one more sign. Jesucristo va a ser crucificado. Jesus will be crucified. Se le pondrá corona de espinos. They will place a crown of thorns. Va a ser deshidratado.
He will become dehydrated. La sangre va a ser derramada. His blood will be shed. Su corazón va a parar de palpitar. His heart will stop beating. Agarrarán su cuerpo tieso y frío y lo van a meter en una tumba. His body will become cold and it will stiffen and they will place him inside of a tomb. Agarrarán una piedra que nadie puede mover, sino son hombres, un ejército moviendo la piedra. And they will place a stone in front of it that could not be removed unless a great group of men come and remove it. Y aún así, And even that way, con una tumba vacía, with an empty con un tomb, terremoto divino, with the divine earthquake, con ángeles presentes, with angels present, cuando vienen los guardias y le dicen lo que ellos han visto, and when the guards tell people what they saw, los sacerdotes y los líderes religiosos sacan monedas y decir, no puedes decir esto. the Pharisees pay, they give money to tell people, no, you cannot say these things. Lo que está haciendo Jesús con estos fariseos es decir, no vas a creer. What Jesus is telling the Pharisees, you're not going to believe. Esto es una excusa This is just an excuse para tratar de esconder tu rebelión. to hide your rebellion. En el versículo 41 y 42, In verse 41 and 42, Él les va a dar una advertencia. he's going to give them a warning. Y Él habla del día futuro en cual Jesucristo juzgará al vivo y al muerto. He gives us he warns us of a great future judgment that awaits, a day. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán. Verse 41, the men of Nineveh will rise up in judgment with this generation and condemn it. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Because they repented at the preaching of Jonah, and indeed a greater than Jonah is here. En el versículo 41, Él dice que los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio. We see in verse 41 that Jesus says that these group of people, the people of Nineveh, will rise up to judge them. Esta frase es importante porque significa que se van a levantar entre el polvo, una resurrección. This is important because what he's saying here is that they will rise up from the dust. El They will resurrect. el entendimiento bíblico, Daniel 12, se levantarán entre el polvo, resurrección corporal. In the biblical understanding, right, we look at Daniel 12, we see that they're going to resurrect from the dust. Entonces aquí está hablando del día de juicio, donde la gente que se arrepintió, los paganos que se arrepintieron en la predicación de Jonás, van a resucitar y estar al frente de estos fariseos y la gente como ellos. And we see this, right, that the Ninevites of this group will rise up and be resurrected and will stand before these Pharisees and look at them, Y dice, y la condenarán. and they will condemn them. Ese entendimiento de ponerse de pie, levantarse. To this idea of standing up, of being on their feet. En el tribunal judío y en el tribunal romano, In the Jewish and in the Roman courts, cuando un testigo tenía que dar testimonio, se tenía que poner de pie en el tribunal. when a witness had to give their testimony, they had to stand. Y esta es la idea de esta gente levantándose como testigos en contra de ellos, diciéndole, ¿por qué no creíste? And this idea here is that the Ninevites will stand up before the Pharisees and say, how could you not understand? How could you not just obey? Y el razonamiento es este. And the reasoning is this. Mira el versículo 41. Verse 41. He aquí más que Jonás en este lugar. Jesus says to them, and indeed a greater than Jonah is here. Cuando Jonás predicó en Nínive, When Jonah preached in Nineveh, usted se recuerda, if you remember the story, el rey se arrepintió, the king repented, los papás se arrepintieron, the people, the fathers, mothers las repented, mamás se arrepintieron, mothers, las esposas, los niños, los jóvenes. the wife, children, youth. Llegó hasta el punto, dice que el autor de Hebreos, que hasta los animales tuvieron ayuno. Even the animals fasted.
Era un evento radical. It was a radical reaction. Era un tiempo histórico donde una historical nación time. pagana en su totalidad se arrepintió. Where an entire pagan nation repented. Y aquí la idea es, este es un tiempo más grande que esto. And Jesus is saying this time right now is greater than that time. Jesucristo saca otra advertencia severa y en el versículo 42 menciona a la reina del sur. And he gives another example here of the queen of the south. Menciona a esta reina del sur que vino desde gran lugar para buscar a Salomón. He mentions this queen that came from the south, from a faraway land, to come and talk to King Solomon. Esto es referencia a Primera de Reyes 10 y Segunda de Crónicas 9. We see this in 1 Kings chapter 10 and 2 Chronicles chapter 9. El Señor hizo prosperar la descendencia de David al trono en el rey Salomón, tanto que incluso que naciones gentiles, reyes gentiles, estaban haciendo viajes para hacer preguntas sobre su sabiduría y pagar tributo. The Lord had prospered David's descendant, King Solomon, so much that even Gentile nations came to pay tribute and to seek his wisdom. Y Jesús dice y menciona a la reina del sur que invirtió, tomó tiempo, tomó meses, se tomó barcos y hizo un gran esfuerzo para ir a buscar al rey Salomón. And he mentions this queen of the south. She traveled from afar with great effort and time and expense to see Solomon. Para ver lo que Dios, su Dios, estaba haciendo en el reino de Israel. To see what is it that his God was doing amongst his people. Jesucristo dice que ella también se levantará en contra de ellos. And Jesus mentions that she also will rise up to judge them. Se resucitará corporalmente entre los muertos y servirá como testigo de su condena. And she will rise up in a corporal way, and it will be as a witness to the rebellion. ¿Por qué? Versículo 42. Why? Verse 42. Porque alguien mayor que Salomón ha llegado. Because somebody greater than Solomon is here. El tiempo en cual ellos están viviendo es un tiempo superior y más grande que el tiempo que Salomón tocó la tierra. The time that they are living is a greater and more superior time than Solomon's time. Finalmente, en los últimos versículos 43 y 45, Jesús da una última advertencia. And finally, in the verses 43 to 45, Jesus gives this warning. Es una ilustración un poco misteriosa para nosotros. It is an illustration that is mysterious to us. Es un tipo de parábola, ilustración del mundo antiguo. It is like a parable and also an illustration of this ancient time. El entendimiento es de un espíritu inmundo, un demonio. The understanding here is that there is a demon, a spirit, Y ha dejado a un cuerpo, un lugar donde él estaba atormentando. and he has now left a person, a body that he had been tormenting. No explica esta ilustración si fue echado fuera, pero es probable. The illustration doesn't tell us that he was casted out, but it's most likely that he was casted out. Y tiene la imagen, versículo 43, de este espíritu inmundo pasarlo por lugares sin agua o buscando descanso, pero no puede encontrarlo. And in verse 43, we see that this unclean spirit is just traveling to and fro, and he's looking for a place to rest, to live in. La imagen es como una bestia salvaje con sed en un desierto. We see this imagery like of a savage beast, and he's thirsty and he's seeking water. Y el espíritu inmundo en el versículo 43, 44 dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no regresamos y regreso donde vine? And in verse 43, he's like, well, why am I looking for somewhere else? I should just go back to where I got casted out of. Así que él regresa So then the unclean spirit or demon goes back to that house. y ve que está limpio y ordenado, o por lo menos se ve ordenado. And it looks like this person has got their life in order. He cleaned up his life. Y agarra a 7 espíritus más inmundos que él, dice el texto, So then he goes and gets 7 more spirits that are worse than para volver a destruir y atormentar a esa víctima. to come back and destroy and torture this victim. El texto dice que el último estado, después de regresar,
el último estado de este hombre va a ser peor que el primero. The scripture says that the last state of this man is actually going to be worse than where he started off. Este es el punto de la ilustración. That's the point here in the illustration. La situación se va a poner peor a la cual ellos se encontraban. Their situation is going to be worse than what they are found in. Ese es el principio de la historia. That is the principle here of the story. O sea, esta es una advertencia This is a warning que los fariseos y la generación que está rechazando las evidencias que Cristo les trajo, the Pharisees who are rejecting the Messiah and his signs. Piénselo en esta manera, Jesucristo está removiendo a demonios en todo Israel, a la izquierda y a la derecha, está limpiando la casa. Jesus, right, is removing demons left and right. He's cleaning up the house. Pero les va a decir que si ellos persisten en incredulidad, la condición que ellos se van a encontrar va a ser peor que la cual ellos estaban. He warns them. He says, if you persist this way, it will be worse than from where you started. Es una advertencia que los que continúan persistentemente rechazando el llamado arrepentimiento, últimamente llegarán a una situación donde ellos nunca quisieran estar. If they continue to persist in rejecting Christ and being rebellious, their situation will be in a worse state than what it is right now. ¿Qué sería el punto? Este es el texto. ¿Qué sería el punto de darnos toda esta información, Jesucristo? Darnos esta información el autor Mateo. So we have the text here, and we're asked, okay, the question is, well, what's the point? What is he communicating here to us? Creo que por lo menos hay dos respuestas para nosotros. I think there's two answers here for us. La primera es simplemente esta. The first is just this. Es una advertencia de Jesús para no persistir en incredulidad como los fariseos y los escribas. It's a warning for Jesus to not persist in the state of unrepentance in the same way that the Pharisees are. Tal vez hay alguien aquí que dice, pues mira, yo puedo venir a la iglesia de vez en cuando. You know, there might be somebody here today who says, you know, I go to church once in a while. Yo no le robo a nadie. I don't steal. Más o menos estoy viviendo una vida ahí, no soy un criminal. You know, I live a pretty decent life. I'm not a criminal. Pero siguen rechazando al Señor Jesucristo. But yet, they keep rejecting the Lord Jesus Christ. Jesucristo no es tu Salvador. Jesus is not your Savior. Jesucristo no es tu Señor. He is not your Lord. Te encuentras tal vez en esta misma situación donde persistentemente sigues rechazando el llamado del Espíritu de Dios para que sigas a Cristo. And then you find yourself in this state, a persistent state of continuing to reject Jesus. Quizás te encuentras como ellos demandando señales del cielo. And maybe you find yourself like them, demanding a miracle or a sign from heaven. Y simplemente es una excusa para esconder tu arrogancia. And it's just an excuse to hide your arrogance. En la misma manera que ellos no se iban a arrepentir después de la resurrección de Jesucristo, esto simplemente es una excusa para proveer en por cuál no vas a seguir a Jesús. Just in the same way they weren't going to repent at witnessing the resurrection of Christ, it's the same thing here. It's just an excuse. Creo que la primera aplicación es que pares de rechazar las evidencias que Dios ya te ha provisto. First step is stop using the excuses so that you can reject Christ in his lordship. Un escritor lo puso de esta manera. A writer put it this way. Si pudiera haber un milagro real, entonces yo podría creer realmente en Dios. But if I could see a real miracle, then I would believe in God. Pero la respuesta de Jesús a los fariseos también se aplica a nosotros. But Jesus' response to the Pharisees applies to us. Tenemos abundante evidencia. We have plenty of evidence. Tenemos el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. We have Jesus' virginal birth, Tenemos la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. his expiation, his death. Tenemos la resurrección corporal del Señor Jesucristo. We have his corporal resurrection, Tenemos la ascensión corporal de Jesús. and we have his corporal ascension, Y tenemos los siglos de su obra en creyentes de todo el mundo. and the centuries of his work in believers around the world. En lugar de buscar pruebas adicionales o milagros, Instead of looking for additional evidence and miracles, acepta lo que Dios ya ha dado
accept what God has already given y sigue adelante. and move forward. Y si tú eres un cristiano, creo que la aplicación para nosotros es esta. If you're a Christian, I think this is the application. En Mateo capítulo 12, Jesucristo ya ha dicho que algo mayor que el templo ha llegado. In Matthew 12, he's told us that something greater has already come. Algo mayor que el templo ha llegado. Something greater than the temple has already come. Después de eso dijo que algo grande que Jonás ha llegado. And something greater than Jonah has come. Y luego tercero dijo algo mayor que Salomón ha llegado. And something greater than Solomon has come. Creo que para la iglesia que ha sido perdonada y redimida, creo que la idea es esto. Creo que lo que usted y yo debemos de responder a esto es esto. I think what you and I should respond to is this. Tenemos que atesorar a Jesucristo. We must treasure Jesus Christ. Compáralo, esto es la idea. Compáralo al templo. Jesucristo es donde tú y yo conocemos a Dios. Compare this. Jesus Christ is where you and I learn about, the temple is where you and I learn about Jesus. Compáralo al templo y los sacrificios. Jesucristo es el sacrificio que nos ha reconciliado con Dios. And compare this, the sacrifices that Jesus has given and done for us. Compáralo con el templo y el sacerdote. Jesucristo es el sacerdote perfecto para nosotros. Compare it to the temple, to the priesthood. Jesus is the perfect priest. Compáralo a Jonás, el profeta. Compare him to Jonah the prophet. Ese profeta desobediente que tuvo que ser echado al mar para que el juicio de Dios cayera sobre él. The prophet who had to be thrown into the seas and his judgment to fall on him. Jesús es un profeta mayor en todas mayúsculas, obediente al Padre, And Jesus is a perfect prophet, an obedient one, que that calma la tormenta solamente con su palabra. calms the storm just with his words. Compáralo al resto de los profetas, Él es mayor. Compare him to the rest of the prophets. He is greater. Compáralo, dice Jesús, compáralo a los tiempos de Salomón, el rey más sabio de todos los descendientes de David. Compare him to Solomon, the greatest and the most wisest of the kings. Jesucristo es superior. Jesus Christ is superior. Creo que la aplicación para nosotros es atesorar a Jesucristo y lo que ha venido en la persona de Jesucristo, la salvación de su pueblo. And Jesus Christ, we must treasure him. He is the greatest. He is greater than all these things. Nuestra respuesta debe de ser maravillarnos al nuevo pacto que nos encontramos, que es mucho, mucho mayor. And we should be marveled at the pact, at the covenant he has with us that is greater than this. Oremos juntos. Let us pray together. Padre, te ruego que lo que hemos aprendido hoy traiga fruto en nuestras vidas, Father, I beg you that what we've learned today would give fruit to our lives, considerando el gran día de juicio que viene, considering the great day of judgment that is coming, considerando lo que tú has hecho en Jesucristo para el perdón de la iglesia. just seeing what Christ has done for his church, the sacrifice. Llévanos a este entendimiento y a este regocijo de conocer a Jesucristo. Take us to this understanding and to rejoice in what Christ has done. En el nombre de Jesús te pedimos esto. In the name of Christ Jesus, we ask this. Amén.